amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de contracciones con un ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 en 60 minutos entre la semana 22 y 37 de gestación. Este hecho se debe asociar al menos a una de las siguientes circunstancias: modificación progresiva del cervix, dilatación cervical mayor a 2 centímetros y borramiento mayor al 80%. Esto según la investigación realizada por Ochoa y Pérez. La prevalencia del parto pretérmino es del 7 al 10%, supone un 65% de las muertes perinatales y la principal causa de morbilidad neonatal. El 80% de las consultas de amenaza por parto no terminan en un parto prematuro. 2/3 de las amenazas de parto no permitirán las siguientes 48 horas y más de un tercio llegará a un término. De la misma manera, la amenaza de parto pretérmino consiste en la presencia de contracciones uterinas reguladas en este mismo rango de tiempo, asociadas a cambios progresivos del cérvix, tales como la dilatación, borramiento característico. La prematuridad constituye una de las principales causas de morbilidad neonatal y es responsable de un gran porcentaje de secuelas infantiles. La Organización Mundial de la Salud define el parto pretérmino como aquel que se presenta antes de la semana 37 de gestación y lo considera un problema obstétrico, dada su prevalencia, pues a nivel mundial 1 de cada 10 nacidos vivos son prematuros. Los partos pretérmino en Colombia alcanzan un porcentaje de entre el 7 y el 12% y causan morbimortalidad hasta en el 80% de los casos. Los factores de riesgo asociados a este tipo de parto pueden ser personales o sociales y abarcan aspectos socioeconómicos, culturales y hasta netamente biológicos, algunos de los cuales pueden ser prevenidos. Los partos pretérmino generan múltiples complicaciones en los sistemas cardiopulmonar, neurológico, gastrointestinal, visual, auditivo, comportamental de los recién nacidos. Y por tanto son un reto médico y una problemática para la familia, la sociedad y la economía de cada país. De ahí la relevancia de abordar este tema. Se conoce que la amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. Sin embargo, tradicionalmente sus posibles causas se han seleccionado en 3 grandes grupos. Iatrogénico, por indicación médica, se finaliza el embarazo antes del término, por ejemplo, secundario a alguna patología materna que impida lograr el avance de la gestación. También tenemos secundario una ruptura prematura de membranas y también idiopático, donde no tenemos una causa aparente o conocida. También, de acuerdo a experiencias clínicas y experimentales, la mayoría de los partos pretérminos secundarios a causas idiopáticas y por ruptura prematura de membranas se ligan a 4 procesos. El primero es activación del eje hipotálamo pituitario y adrenal materno-fetal. El segundo es inflamación decidual y amniocoriónica. También el tercero es hemorragia decidual. Y el cuarto tenemos distensión uterina patológica, embarazos múltiples y polihidramnios. Los procesos mencionados generalmente ocurren simultáneamente, sin embargo cada uno tiene una característica bioquímica única. Estos procesos convergen en una vía final común en donde procede la liberación de mediadores bioquímicos, aumentos de proteasas y uterotoninas de membranas fetales y decidual. Por consiguiente, se produce el inicio de las contracciones uterinas con modificaciones del cérvix, con o sin ruptura prematura de membrana y finalmente se encadena el parto prematuro. Algunos de los factores de riesgo en la amenaza de parto pretérmino identificados son: primero, antecedentes de pérdida gestacional en el segundo trimestre, aborto habitual, anomalías uterinas, conización del cervix longitudinal cervical corto. En el anteparto tenemos embarazos múltiples, ruptura prematura de membranas, polihidramnios, hemorragias de anteparto, cirugía intraabdominal, infecciones del tracto urinario, infecciones maternas severas o trauma físico-emocional. En factores y condiciones maternas tenemos infecciones bacterianas ascendentes, enfermedades maternas como hipertensión arterial, diabetes mellitus o gestacional, trombofilias, entre otras infecciones transplacentarias como la sífilis, enfermedad periodontal en edad materna de los 18 a los 40 años. En factores epidemiológicos y ambientales tenemos factores socioeconómicos de nivel bajo y psicosociales, como la etnia afroamericana, la cual se encuentra en un 14.4%. Otros factores podrían ser el tabaquismo, factores nutricionales como bajo peso materno, índice de masa corporal menor de 19.8 y periodo intergenístico corto. En este contexto, el estudio acerca de la amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo
para parto pretérmino en un grupo de gestantes en Bogotá, Colombia. Esto con el fin de determinar cuáles se pueden evitar y así generar medidas de prevención que disminuyan su incidencia, de este modo sus complicaciones, teniendo en cuenta la bibliografía recolectada con los criterios específicos donde se hicieran presente la implementación de intervenciones por parte de los investigadores, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos o tratarlos en sus estadios iniciales. Como primera intervención será basada en la predicción y tratamiento del riesgo mediante una, dos o hasta tres estrategias. Primera estrategia: por medio de factores maternos e historia obstétrica, únicamente gracias a un algoritmo desarrollado por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, Inglaterra. Se pueden detectar hasta el 38.2% de partos pretérminos en mujeres con embarazos previos y hasta el 18.4% de las mujeres sin embarazo previo, con tasa de falso positivo del 10%. Las características maternas consideradas son edad, talla, raza, método de concepción y tabaquismo. En la historia obstétrica previa es importante precisar la edad gestacional al momento del parto pretérmino, así como el número de partos pretérminos. Al mismo tiempo también tenemos la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal combinada con la historia obstétrica. Según esta aplicación desarrollada por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, Inglaterra, se puede detectar hasta el 82.2% de los partos pretérminos antes de las 28 semanas y hasta el 29.3% de los partos pretérminos entre las 34 y 36 semanas. Estas corresponden a las medidas que se adoptan en pacientes en trabajo de parto pretérmino en estadios iniciales, con el objetivo de detenerlo y o revertir, y así evitar secuelas del mismo, es decir, intervenir en la evolución natural de la enfermedad. Para poder realizar una intervención es importante reconocer la interacción y los cambios de la farmacología de la gestante. Por ello, según Sandoval Paredes, por medio de la placenta se transfieren fácil y rápidamente muchos nutrientes, fármacos, drogas e inclusive tóxicos, que se generan a partir de la difusión hacia los tejidos fetales, la cual depende de varios factores relacionados con la solubilidad de los lípidos, la fijación a las proteínas, el peso molecular, el grado de ionización y el metabolismo placentario. En este caso, teniendo en cuenta que cuando mayor es la edad gestacional, mayor es la permeabilidad placentaria, lo que puede modificar los cambios de concentración del fármaco y en su farmacocinética, es decir, en la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. Teniendo en cuenta, se presenta de la siguiente manera. Absorción. En el embarazo hay una disminución de la motilidad intestinal y una prolongación del tránsito por acción de la progesterona. Esto lleva a una mayor tasa de absorción del fármaco. A nivel respiratorio, en la gestación aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, se produce una hiperventilación ocasionada por la taquipnea fisiológica, lo cual conduce a que fármacos inhalatorios, por ejemplo, aumenten su absorción. Distribución. En la gestante hay una disminución en las concentraciones máximas del fármaco y un retardo en su eliminación. Esto sucede porque hay un aumento del volumen plasmático que origina una disminución en la concentración del fármaco que se administra. La proteinuria fisiológica conduce a una hipoproteinemia que lleva a una baja fijación de proteínas. De esta manera aumenta la fracción libre de los fármacos, que finalmente es la que activa farmacológicamente y toxicológicamente metabolismo. La progesterona, característica en la gestación, provoca una mayor actividad enzimática de los fármacos. La vida media y su acción disminuye porque aumenta la velocidad de su metabolismo. Excreción. En la gestación aumenta el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, lo que lleva a una mayor excreción. Un aumento de la cantidad de medicamento excretado resulta en una disminución de su concentración plasmática y de su vida media. En cuanto al tratamiento farmacológico, según la revisión de la lectura científica de acuerdo a PEUCAR en el 2018, se reconocieron los siguientes tratamientos farmacológicos en la amenaza de parto pretérmino. La progesterona. Se debe iniciar de la semana 16 a la 24 de gestación y luego hasta la semana 36. La progesterona debe ser usada para la prevención del parto pretérmino en pacientes con antecedentes de esta misma entidad.
La función de esta hormona es mantener la quiescencia uterina mediante la supresión de los efectos proinflamatorios de los estrógenos y se debe utilizar preferiblemente vía vaginal. En caso de encontrar un cervix corto, se debe emplear 90 miligramos en gel o de 100 a 200 miligramos en supositorio hasta la semana 36. Debemos vigilar la aparición de efectos secundarios maternos del tratamiento, que incluyen cefalea, sensibilidad mamaria, náuseas, tos e irritación local si se administra por vía intramuscular. Tocolíticos. En el parto pretérmino de 32 semanas, la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal o de la morbilidad neonatal, su mayor efecto es reducir el número de partos entre las 48 semanas y los 7 días, disminuyendo las contracciones uterinas y el tono muscular del miómetro. Se debe considerar su uso si se piensa administrar corticosteroides o sulfato de magnesio como neuroprotección. Durante la administración se debe controlar la frecuencia cardíaca del pulso y la presión arterial materna, frecuencia cardíaca fetal para detectar manifestaciones de sobredosificación. En aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos por minuto o más del 50% con descenso de presión arterial, se debe reducir la dosis de inmediato en signos de reducción del gasto cardíaco, disnea, sensación de opresión torácica y cardialgias, esternocardias. Interrumpir administración y realizar el electrocardiograma para así determinar glucosa en sangre y orina durante el tratamiento. Se recomienda posición de cúbito lateral durante la infusión y elegir la dosis tocolítica mínima en cuanto a las dosis de los tocolíticos. Tenemos nifedipino de 20 miligramos vía oral seguido de 10 miligramos a 20 miligramos de 3 a 4 veces al día. Sulfato de magnesio, dosis de carga de 4 gramos en 20 minutos seguidos de 1 gramo hasta el parto o por 24 horas. Corticoides. Estos se emplean a partir de la semana 24 a la 34. Los corticoides reducen la morbilidad y mortalidad neonatal en un 34 y 31% respectivamente, lo cual disminuye la severidad, frecuencia o ambas, el síndrome de disestrés respiratorio, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, las infecciones, así como la necesidad de soporte respiratorio y de unidad intensiva neonatal. Riesgo de parto pretérmino y que no precise extracción fetal urgente. Este tratamiento está contraindicado en coriamnionitis, feto muerto, malformación incompatible con la vida, pérdida de bienestar fetal, desprendimiento de la placenta, tuberculosis y porfirio. Encontramos la betametasona 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis vía intramuscular. La segunda dosis puede administrarse a las 12 horas y se prevé que se va a desencadenar el parto. Este es el corticoide de elección. Por otro lado, encontramos la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis vía intramuscular. En cuanto al tratamiento no farmacológico, debemos realizar educación sobre el estado nutricional adecuado, evitar el tabaco, drogas. Se debe realizar la educación preventiva en signos de parto pretérmino, guardar reposo en cama, reducción de la actividad y abstinencia sexual, modificación del estilo de vida. También al mismo tiempo debemos realizar el tratamiento de infecciones vaginales asintomáticas antes de las 32 semanas, el tamizaje de la vaginitis bacteriana. Sobre todo el uso de antibióticos en mujeres con fibronectina fetal positiva o con bacteriuria asintomática. Debemos realizar suplementación con vitaminas, micronutrientes o aceites de pescado. Frente a los cuidados de enfermería vamos a evitar fármacos con varios principios activos ya que puede causar teratogenicidad. Vamos a evaluar y explicar riesgo-beneficio de los medicamentos. Vamos a desaconsejar la automedicación y documentar exposición y o uso de sustancias, fármacos, xenobióticos en el curso de la gestación. Para la neuroprotección fetal, la administración de sulfato de magnesio a la madre en riesgo de parto pretérmino como neuroprotector fetal reduce el riesgo de parálisis cerebral y disfunción motora gruesa. Se cree que la parálisis cerebral sería el resultado de una lesión neuronal secundaria a un daño por inflamación, hipoxia, excitación y o oxidación por radicales libres. Si bien el mecanismo exacto por el cual el sulfato de magnesio ejercería un efecto protector sobre el cerebro en desarrollo generando estabilidad hemodinámica. Para la prevención de la lesión por excitación y estabilización neuronal. Vamos a tener propiedades antioxidantes, propiedades antiinflamatorias. Antes de la administración se debe realizar un control estricto de tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reflejo patelar, saturación de oxígeno y por último la función renal. En cuanto al proceso de atención de enfermería específico para la amenaza de parto pretérmino, nos enfocamos en el dominio 8 sexualidad, el cual se define como la identidad sexual, función sexual y reproducción. En este caso vamos a abordar la clase 3 de reproducción, la cual es cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos.
personas. El diagnóstico NANDA establecido es riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionado con complicaciones en el embarazo manifestada por amenaza de ruptura prematura de membranas. En cuanto a la inferencia, la amenaza de parto pretérmino se considera como la presencia de contracciones uterinas regulares asociadas a modificaciones cervicales, que ocurre después de la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación, que predispone a la materna a desarrollar síntomas como sensaciones regulares o frecuentes de endurecimiento del abdomen, dolor sordo y leve, constantemente en la espalda, sensación de presión en la pelvis o en la región inferior del abdomen, sangrado vaginal leve, incluso ruptura prematura de la membrana, lo que conlleva a una pérdida continua de líquido, lo cual generaría un parto o nacimiento prematuro del bebé. Ahora bien, en las pacientes con riesgo de amenaza de parto pretérmino se pone como alteración la diada materno-fetal, por lo cual se debe brindar una atención e intervención de enfermería encaminadas a los cuidados prenatales con monitorización materno-fetal, cuidados del embarazo de alto riesgo, disminución de la hemorragia anteparto y administración de medicamentos con el fin de detener las contracciones uterinas. En cuanto a las intervenciones y actividades, vamos a tener los cuidados prenatales, donde vamos a realizar una monitorización de la aparición de un trastorno hipertensivo. Al mismo tiempo, vamos también a monitorizar los tonos cardíacos fetales. Es importante medir la altura del fondo uterino y comparar con la edad gestacional, monitorizando los movimientos y la presentación fetal. No debemos dejar de lado la instrucción al paciente sobre la percepción de los cambios anormales. En cuanto a los cuidados del embarazo de alto riesgo, vamos a fomentar la expresión de sentimientos y miedos acerca de cambios en el estilo de vida, bienestar fetal y cambios económicos, funcionamiento familiar, seguridad personal, explicar los riesgos fetales asociados con partos prematuros en las diversas edades de gestación. Es importante proporcionar orientación anticipatoria de las posibles intervenciones durante el proceso de parto, como la monitorización fetal, supresión de las contracciones de parto, inducción de parto, administración de medicación y cuidados de la cesárea. En caso de complicación, se abarca la disminución de la hemorragia de útero anteparto, donde vamos a revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo, como la prematuridad, la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado, desprendimiento de la placenta, rotura prematura de membranas y antecedentes familiares de trastornos genéticos. Es importante monitorizar el ritmo cardíaco fetal y realizar toma y registro de signos vitales de la materna, donde vamos también a palpar para apreciar las contracciones uterinas o un aumento del tono uterino. Debemos solicitar a la paciente que informe sobre cualquier aumento de hemorragia vaginal, por ejemplo, cuando es profusa, donde hay coágulos o goteo durante el tiempo o estancia en hospitalización. Administración de medicamentos. Para la administración de los medicamentos enfocados a paliar el dolor, también administraremos los medicamentos necesarios para tener las contracciones uterinas, como lo son los tocolíticos. También vamos a seguir las 5 reglas de la administración correcta de medicamentos, tomar nota de las alergias de la paciente antes de la administración de cada fármaco y suspender los medicamentos si es preciso. Vamos a instruir a la paciente y o familia acerca de las acciones y efectos adversos esperados de la medicación. Además, observaremos si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en la paciente por los medicamentos administrados. En cuanto a la meta, se plantea lograr que la paciente mantenga su estado materno hasta la semana 40, disminuyendo la amenaza de dilatación y ruptura de membranas. Tenemos los resultados esperados NOC, estado fetal, prenatal y estado materno durante el parto. En cuanto a los indicadores de los resultados esperados, tenemos la frecuencia cardíaca fetal de 120 a 160 milímetros de mercurio. Por otro lado tenemos el dolor con las contracciones, progresión de la dilatación cervical y finalmente en cuanto a la evaluación es imprescindible mantener controlados en todo momento los signos vitales, realizando una revisión del historial obstétrico materno así como la monitorización materno-fetal y brindar tratamiento farmacológico con el fin de disminuir el riesgo de ruptura de membranas, así como un parto pretérmino priorizando la integridad de la diada materno-fetal, sin dejar de lado el cuidado humanizado y específico para lograr un objetivo y preservar las dos vidas.